Buenas tardes a todos. Aprovechar de saludar particularmente a todo el equipo de transporte. Entiendo que Lorena está con una dificultad, pero se está conectando. A Jaime, a Pamela, bueno, a todos los presentes. También está Juana Nazar, nuestra directora Serviu RM, que nos solicitó encarecidamente poder tener esta capacitación por parte de transporte, entendiendo, y lo coloco también en contexto, que es más que cómo se hacen los IMIP, entender cuándo aplicaría este nuevo régimen, entendiendo que pasamos de los ACE2 a los IMIP, entendiendo que son los equipos serbios, por lo menos desde el Ministerio de Vivienda, que son nuestros brazos, los equipos serbios que tendrían que identificar en las licitaciones y en cada una de las construcciones que desarrollamos y proyectos habitacionales, cuándo se incluiría y cómo se incluiría y qué alcances tiene este nuevo estudio o régimen que son los IMIP. Así que nuevamente agradecer a todo el equipo de transporte. Vamos a aprovechar de grabar esta sesión. Vamos a aprovechar de grabar esta sesión para que también podamos transmitirla a otros serbios. Pero insisto, agradecer a Transporte, también a Jorge Alcaíno y a Juan Pablo Barra, que también nos van a apoyar en esta presentación. Y obviamente que nos puede servir para no solo Servio RM, sino que para todos los serbios. No sé si Lorena se pudo conectar. Jaime, no sé si tienes algo. Sí, se va a conectar ahora, así que si no se conecta desde mi computador, porque tengo un problema, así que no, ya se conecta. Aprovechar ahí también de pedir al serbio presente que haga todas las consultas representando a todos los serbios de nuestras 16 regiones del país. Oye, gracias Enrique, aquí Juana, por mientras que se conecta la Lorena y ahí solucionar el problema técnico. Nada, estamos igual en pleno desde el Servio acá, está el equipo de vivienda, está Roberto, el subdirector, el Pamela, jefe del departamento de estudio, y también de pavimentación está Claudia y está Sergio por ahí también conectados, ya los vi, estamos todos muy atentos. Y nada, agradecer también la reunión esta de capacitación. Vamos a tratar de ahí de representar lo mejor posible a los demás serbios, poder hacer todas las consultas para que podamos hacer la cada una de las regiones. Así que muchas gracias, Enrique, y gracias por la Ahí teníamos un problema. Hola, hola Enrique, hola, hola Juan. Hola Lorena, ¿qué tal? Sí, oye, disculpa, es que antes teníamos Team y ahora no tenemos nada Team, por lo tanto tenemos que entrar por otra manera. Hoy yo no había agachado. ¿Estamos o no? Estamos expectantes, Lorena, y nuevamente agradecerte a ti, a todo el equipo y también a nuestro equipo MIMBU, a Jorge y Juan Pablo. En la presentación de ahora comentaba que nos acompaña Juan Nazar y también está Serviu Maule, Aysén y Araucanía. Y estamos también aprovechando de grabar para poder internamente enviar esta presentación a nuestros serbios, entendiendo que esta nueva metodología IMIP tienen que aplicarlo a todos los contratos nuevos, licitaciones, etcétera. Así que nuevamente agradecer a todo el equipo y somos todos oídos y vista. Muchas gracias. Ya. No, gracias a ustedes. Ya, vamos a intentar ahora que sin problema pase la presentación. Supongo que igual que el otro. ¿Pueden verlo o no? ¿Sí? Sí,
Ya, perfecto. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por esta invitación. En realidad para nosotros este trabajo en conjunto MTT y MIMBU para nosotros es muy importante y obviamente estamos a la disposición de cada vez ir más mejorando los temas y obviamente la debida coordinación entre ambos ministerios. Bueno, mi nombre es Lorena Araya, soy la encargada de la implementación del sistema de evaluación de impacto en la movilidad. Esta es una tarea que la llevamos ya por lo menos conmigo, por lo menos son unos 3 años, y ya se ha llegado al tema de la implementación de la plataforma, y en este caso es el SEI. ¿Ya? Bueno, esta presentación ha sido basada un poco con lo que ya está en operación, y vamos a plantear lo siguiente. Bueno, el contenido de la presentación es una breve introducción, está el tema de las disposiciones generales y estructura del reglamento, las medidas obligatorias, la evaluación de cómo se realizan los informes, el proceso de transición, que es levemente como informar, y la plataforma SEI. Bueno, para hacer un contexto, ¿cierto? Tenemos la ley 20.958, ¿cierto? Que es la que modifica la ley general de urbanismo y construcción, estableciendo un sistema de aporte al espacio público. Esto ya llevamos, como yo les decía, ¿cierto? Publicado ya el 15 de octubre de 2016, y desde esa fecha empezamos a trabajar todo lo que correspondía a reglamentos y también la plataforma. Los cambios legales que consideraron esta ley, ¿cierto? Ustedes recuerdan, tenemos la ley 18.698 que crea un registro de consultores en informes de mitigación de impacto vial. Este es un cambio en el sentido de que anteriormente era un consultor, ¿cierto? Pero no que estaba inscrito en algún registro. Bueno, ahora solicita que esté registrado, pero solo para los ciertos informes de mitigación, solo los intermedio y mayor, ¿ya? Los básicos no, como más adelante se los vamos a aclarar. También se modificaron dos leyes en relación a la parte de las comunas, porque tanto la ley 18.695 que establece que el tema se pueden generar los planes comunales de inversiones, y la ley 19.175 correspondería en este caso a los planes intercomunales de inversión. Como ya ustedes han visto y han trabajado, ¿cierto? Algunos con la oportunidad del trabajo que están haciendo con algunas comunas. Con respecto a los cambios normativos, se generó el decreto supremo número 14, ¿cierto? Para el tema de modificar la ordenanza general de construcción, justamente para actualizar esta normativa a raíz de la ley de aporte al espacio público. Esto ya fue publicado en su entonces, ¿cierto? 22 de febrero del 2018. Y reglamento nuevo, que es un reglamento, el decreto 30, que establece el reglamento de mitigaciones de impacto al sistema de movilidad por proyectos de crecimiento urbano. Esto fue publicado el 17 de mayo del 2019. Posteriormente, todos sabemos, por tema de la pandemia, ¿cierto? Estábamos el año pasado con una situación de que estábamos sin flujos o mediciones para medir flujos, por lo tanto, se hizo una ley corta, la ley 21.284, justamente para extender la vigencia del decreto 30 de manera que pudiéramos aplazarlo en 12 meses, o sea, en un año. Y esto fue publicado entonces el 12 de febrero de 2020, pero durante ese periodo también se trabajó con una modificación de la ordenanza y también del decreto 30, que es el decreto 12, que considera, ¿cierto?, establece reglas de transición, este proceso entre H2 y MIP, ¿ya? Y se trabajó este tema y afortunadamente fue aprobado, ¿cierto?, y publicado el 14 de septiembre de este año. El decreto 14, ¿cierto?, como ya les indicaba, esto mantuvo, ¿cierto?, la vigencia hasta el 18 de noviembre de 2020, y nos fuimos al decreto 30, que también incorpora, ¿cierto?, un capítulo especial para este proceso de transición, y entra en vigencia, como entró en vigencia ya, a contar del 18 de noviembre del presente año. Bueno, otro recordatorio importante es en relación a los principios aplicables a las mitigaciones de aporte. Y aquí es muy importante que nos detengamos en algunos aspectos. Primero, la universalidad.
todos los proyectos inmobiliarios públicos y privados deberán mitigar o aportar. Y aquí aparecen todos los proyectos que se generan municipales, ¿cierto? Los temas de concesiones, todo lo que corresponde también a los subsidios, ¿cierto? De Servi y otros. Por lo tanto, todo proyecto de crecimiento urbano debiera ingresar al sistema Servi. Ese es como el principio. Luego el tema de la proporcionalidad. ¿Qué significaba esto? Que las mitigaciones serán equivalentes a las externalidades generadas por el proyecto y no serán cargos los déficits históricos de infraestructura. Este es un tema, yo diría que este es uno de los principios que cuesta un poquito cómo lo vamos a ir revisando en cada uno de los procesos de los INIC que se vayan presentando, ¿ya? Pero vamos a tener que ir considerando este principio. Los aportes, dice, se ajustarán al destino, a la densidad, perdón, y al destino del proyecto. Y aquí es cuando ustedes ya han experimentado, ¿cierto?, el tema de los aportes, que esto partió, ¿cierto?, el 18 de noviembre de 2020, que ya los directores de obras municipales están bastante ya más claros en relación al costo, o sea, lo que deben ellos calcular para el tema de los aportes. Y el tercer principio, que es la predictibilidad. Las mitigaciones y aportes se calcularán según métodos objetivos y en base a procedimientos y plazos predefinidos y estandarizados. O sea, este principio es bastante, yo diría, demasiado, que nos obliga, ¿cierto?, a que las instituciones seamos claras en las situaciones en cada uno de los casos. No se puede perder, o sea, no puede quedar así como depende de, pero a menos que tú tengas ciertos criterios, tengas procedimientos, ¿ya? Por lo tanto, el decreto 30, por esa razón, costó que saliera un poco de la Contraloría, por razones que la Contraloría manifestaba que todos los casos tendrían que tener tasas, que todos los destinos también, que todo tenía que estar sumamente claro cuál era el procedimiento que se iba a aplicar a cada uno. Y en los plazos predefinidos, la ley estableció el silencio positivo, que es uno de los grandes temas que vamos a enfrentar con los órganos competentes y también con los órganos revisores. Me pueden interrumpir nomás si hay alguna pregunta, no hay problema. Continuando con la ley, ¿cómo estableció la ley sus diferentes capítulos, digamos, cómo lo fue ordenando? Bueno, el capítulo 2 habló sobre las mitigaciones directas. Situación que para nosotros era importante que la ley establecía ahora, efectivamente, la indicación de que un proyecto que ocasione impactos relevantes sobre la movilidad deberán mitigar. O sea, este es un proyecto muy bueno a este respecto. O sea, ahora le da una legalidad con respecto a cumplimiento de medidas de mitigación. Otro aspecto importante es que aquí todo el impacto se va a generar de acuerdo a lo que se genera el proyecto, y ahí aparecen los viajes en transporte privado, público y modos no motorizados reflejarán la actividad del proyecto. Tema que antes nosotros, la mayoría, ¿cierto?, se trabajaba con transporte privado, ¿cierto? El público también se analizaba, pero en menor información o menor análisis, y los modos no motorizados, la verdad que estaban solamente cuando indicábamos nosotros, ahora que teníamos que dar cumplimiento a la ley de accesibilidad, pero ahora tácitamente indica sobre los modos no motorizados. Aquí entran los peatones y los ciclistas. Todos los proyectos deben registrarse en un sistema electrónico. Esa es una de las tareas que ya estamos operando y que obviamente cada vez hay que ir mejorando, aplicando ciertas cosas que no las teníamos en consideraciones. Bueno, se va a ir agregando. La próxima semana cumplimos un mes ya de operación, lo cual ha sido bien beneficioso, pero también temas de que tenemos que seguir mejorando. El informe de mitigaciones se realizará conforme al reglamento de mitigación de impacto del sistema de movilidad local, o sea, el decreto 30. Si no puede haber aquí alguien que diga, ¿sabe lo que pasa? Es que yo necesito hacer un estudio, pero ahora no, a lo mejor me corresponde algo pequeño, un solo uniforme. No, ahí está bien especificado en el decreto 30 cuáles deben ser los informes, y el sistema electrónico también lo entrega en forma automatizada. Más adelante le vamos a explicar. Capítulo 3 es de los aportes al espacio público. Este está ligado principalmente a la obligación o la elaboración de un plan comunal de inversión en infraestructura, movilidad y espacio público.
Un tema que los municipios han ido muy lentamente en parar este tema del plan de comunal. Yo creo que vamos a tener que cada vez ir impulsando más. A medida que vaya implementando ese tema de la presentación de los informes de mitigación, los municipios cada vez se van a dar cuenta de la necesidad de tener ya el plan comunal de inversión. Y por último, ya creamos, ¿cierto?, el registro de consultores, que también está ya en operación y que debe ser consultado a través del SEIN para los intermedios y mayores, ¿no? Bueno, ahora nos vamos al reglamento. Disposiciones generales, el primero capítulo 1, ¿cierto?, establece que todos los proyectos inmobiliarios de crecimiento urbano por extensión o por densificación urbano o rurales, este es otro tema importante, deberán declarar y mitigar su impacto. Los impactos se producirán sobre el sistema de movilidad local debido a la puesta en marcha en operación del proyecto. O sea, aquí es importante, o sea, solo se calcula que aquí los impactos con la operación del proyecto, no con, por ejemplo, antes se decía, oye, a lo mejor también este SEIN va a incorporar los impactos que se generan cuando la construcción. Esta parte sigue siendo solo el análisis que se hace en el momento de estar realizando las obras, ¿ya? Pero no está dentro de el análisis del proyecto en sí en este sistema de evaluación. Se deben mantener los estándares de servicio de transporte en nivel semejante al existente previo a la puesta en operación del proyecto. Aquí la ley fue bien clara. Dijo, mire, si usted genera impacto, pero usted tiene que, para definir que usted genere impacto, tiene que tener un nivel semejante. Cuando habló de niveles, entonces empezamos a decir, bueno, ¿cómo vamos a evaluar eso? ¿Cómo lo vamos a considerar? Bueno, hay que definir estándar o algo que indicara que cómo estaba la situación actual, porque es el análisis, y la situación con proyecto. Y ahí surgieron todos los estándares que hicimos del tema de los peatones, por lo tanto era necesario, de acuerdo al REDEU, que afortunadamente sí define ciertos estados, lo pudimos considerar. También teníamos con las carreteras, o sea, el MOP también tenía estándar, así que eso facilitó en el proceso de la revisión del reglamento. Luego, un proyecto genera impacto cuando pudiera tener incidencias negativas, obviamente, o sea, cuando genera impacto en la circulación de peatones y medios de transporte. Las mitigaciones deben realizarse a través de medidas relacionadas con la gestión e infraestructura. Es también importante que lo destaquemos. No son cualquier medida. Las mitigaciones deben estar relacionadas con justamente a la operación de tanto el transporte público y privado y los otros modos no motorizados. ¿Ya? O sea, eso es como que se quedó como muy claro que para dónde se iban esas medidas. El reglamento establece el procedimiento y la metodología para la elaboración de los informes y mitigación de impacto vial y MIP. Eso es algo que tiene que dar cumplimiento del decreto 30. Para eso es. La estructura del reglamento, bueno, hay 4 títulos. El primero es las disposiciones generales, donde uno conoce el ámbito, las definiciones, la forma de formato, que se determina un tipo de informe o no, la exigencia normativa relacionada con el sistema de movilidad local. Digamos, todas las partes generales de lo que debe cumplir los informes. Posteriormente, el título 2 se genera el informe de mitigación de impacto vial básico. También ahí específicamente se habla sobre su objetivo, los contenidos, el área de influencia, la situación actual, el análisis que tiene que hacer situación actual, la situación con proyecto mejorado. En el título 3 establece, en este caso, los informes de mitigación de impacto vial intermedio y mayor, ¿no? Y también entrega todos los aspectos que debe considerar en la evaluación de un informe, o sea, en la elaboración y en la revisión, los contenidos, la definición inicial, la situación actual, la base, la con proyecto, la cuantificación del impacto y medidas de mitigación y situación con proyecto mejorado. En el título 4 se va más a la parte de procedimiento, ¿ya? Esta elaboración de los informes, y aquí habla sobre elaboración del informe de ingreso al sistema. Aquí ya estamos hablando ya propiamente del sistema de evaluación de impacto, el SEIN.
evaluación de los IMIP básicos, la evaluación de los IMIP intermedio y mayor, los IMIP en proyectos loteos sin construcción simultánea o en proyectos que se pretenda desarrollar el lote resultante, modificación de los proyectos con IMIP aprobado e IMIP complementario, y el capítulo nuevo que fue transición de ACE to IMIP, o sea, totalmente el decreto 2. Bueno, ¿cómo parte este tema? Parte también con indicar que el titular debe declarar su proyecto. El titular de cualquier proyecto de crecimiento urbano, por extensión o por densificación, debe declarar en el sistema de evaluación de impacto en la movilidad, mediante la respectiva ficha resumen, las características del mismo. Ya, esta ficha resumen la trabajamos en conjunto, ¿cierto? MTT Bimbo, donde se establecen, ¿cierto? Las cosas básicas son nombre, descripción del proyecto, dónde se localiza, cuáles son sus accesos, qué tipo de accesos, las características físicas y operacionales, destinos involucrados y carga de ocupación de los mismos, la superficie, el número de estacionamiento, bueno, cantidad de unidades habitacionales si los hubiere, entre otras, ¿ya? Esto con el objeto que pueda entonces el sistema puede efectuar una estimación de los flujos viales y peatonales inducidos por el proyecto. Y a su vez, entrega al área de influencia, determina si debe o no presentar un IMIP, y en caso que sea exigible, precisar el tipo de informe requerido. Ya puede ser mayor, intermedio o básico. Aquí un breve pantallazo del tema de la ficha resumen. Esto obviamente ustedes lo pueden observar en la resolución 104.231, que fue publicada hace muy poquito, el 29 de noviembre. Ustedes pueden enlazar todo lo que le está pidiendo esa ficha. Pero esta ficha está dentro del sistema, por lo tanto es cosa de ir llenando. Lo que vemos nomás en esa resolución es la ficha plana, digamos, ¿ya? Y aquí es la información que nosotros va pidiendo información la plataforma y usted se va llenando. ¿Cierto? Aquí es un tema importante que nosotros debemos destacar. Aquí están los titulares o participantes, los datos del titular. Alguien nos preguntaba el mismo, bueno, ¿el titular quién es? Bueno, llegamos a la conclusión que el titular es el mismo que ustedes le llaman propietario del terreno, propietario del proyecto. O sea, ¿y por qué se quedó titular? Porque quedó la ley y luego posteriormente en el reglamento también se hablaba. Pero ese es el mismo concepto. Por lo tanto, aquí se debe identificar el nombre completo, la razón social, si es una empresa, persona jurídica, el RUT, el teléfono, la dirección, el número, dónde está la región y la comuna que reside, y el correo electrónico, ¿ya? Y aquí están los datos del representante legal. Bueno, y así sucesivamente esta ficha va con mayores detalles. Otro tema que considero importante, como yo les decía, la ley establece que los proyectos deben declararse, ¿cierto?, en el SEI, y estos a su vez calcula, ¿cierto?, informa cuáles son los flujos que genera de dicho proyecto. Para eso, una de las cosas importantes que se nos solicitó que usáramos la misma terminología, porque esto, cuando terminemos todo el tema no terminemos, sino tengamos todo en operación el SEI, nosotros estamos proyectando que esto va a estar conectado en línea. Por lo tanto, tenemos que usar los mismos términos que de la ordenanza de género y construcción, es decir, el uso de suelo y sus destinos, ¿ya? Y las escalas, si es que se hubiese, para que efectivamente puedan conversar ambos plataformas. Entonces, a su vez, lo que nos pidió la Contraloría, ¿cierto?, se usen todos los destinos, todos los que indicados en la ordenanza, independiente que puedan o no tener tasas, ¿no? Más adelante vamos a hablar de qué se trata las tasas. Bueno, el residencial están los destinos, vivienda, hogar de acogida, hospedaje, en equipamiento están los científicos, comercio, culto, cultura, deporte, educación, bueno, todos los siguientes. También las actividades productivas, las de infraestructura, de transporte, sanitaria, energética, y también las áreas verdes. Pero aquí hay notas, ¿cierto?, en el tema de seguridad, la misma indicada, ¿cierto?, por la ley,
Las plantas de revisión técnica, que fue un tema que nosotros agregamos a raíz de que para nosotros que concesionamos esas plantas era necesario también considerarlas dentro de estos destinos. Y la energética, si bien no se señala el reglamento LIMIT las tasas, sin embargo igual se debe declarar, ¿ya? La variable a considerar, bueno, depende del destino y la unidad de referencia, la escala, cierto equipamiento mayor, medio, menor, básico. Los viajes inducidos siempre son de entrada y salida, ambos, ¿ya? Flujo por modo, todos, los peatones, los ciclos, transporte público y transporte privado. El periodo de análisis es importante en el sentido que el decreto establece, ¿cierto?, cuáles son los análisis, los periodos que se deben analizar: punta mañana laboral, punta mediodía laboral, punta tarde laboral, punta mediodía festivo, punta tarde festivo. ¿Cómo se determina la categoría? Aquí está, uno ingresa, ¿cierto? Y hemos hablado del flujo inducido. ¿Qué significa el flujo inducido? Es la unidad de referencia del tipo proyecto, esto es importante, por la suma de las tasas de entrada y salida en periodos más críticos. Y esto es lo que nosotros entregamos y se considera, ¿cierto?, va a depender del tipo de proyecto que se esté analizando. De acuerdo a la información declarada por el titular, ¿cierto?, hay 3 categorías que se definen de acuerdo a los siguientes rasgos. Una categoría, la es básico, estamos hablando tanto de flujo vehicular en transporte privado como en flujo de viaje y otros modos. Aquí en otros modos, recuerden que es transporte público, peatones y ciclos, ¿no? Si es básico, está entre 20 y 80 en flujo vehicular. El flujo de viaje está entre 40 y 160, ¿no? Es decir, que para que uno quede exento tiene que ser menor a 20 vehículos hora y menor a 40 viajes hora, ¿no? El intermedio es entre 80 y 250 flujo vehicular y 160 a 500 flujo de viaje en otros modos. Y el mayor es el flujo vehicular mayor a 250 y flujo de viaje mayor a 500. Aquí viene, un proyecto puede requerir en mí de distintas categorías, ¿ya?, con distintas áreas de influencia o estar eximido de alguna, ¿ya? Es decir, que podríamos darnos un caso que un proyecto pueda ser básico desde el punto de vista del transporte privado, pero podría ser intermedio en los flujos de viaje en otros modos. Ambos se presentan con un solo informe, eso es importante, ¿ya? Pero el análisis es por separado, transporte privado y otros modos. Las medidas de mitigación obligatorias y definidas del órgano evaluador encargado de la revisión del IMIP se realizarán considerando los IMIP de mayor categoría. Es decir, por ejemplo, si pongamos, un supermercado genera en transporte privado básico, pero a lo mejor podría quedar exento de los flujos de otros modos, ¿ya? Si aquí es básico y aquí exento, entonces prima la mayor categoría, es decir, básico, e ingresa a la dirección de tránsito, ¿ya? Ahora, si es, por ejemplo, pongamos el caso de flujo de viaje de otro modo, queda como básico, pero entra como mayor en flujo de transporte privado, el informe va a ser intermedio, ¿ya? Pero el análisis se tiene que considerar las dos. Ya. En el caso de un IMIP en conjunto, esto también fue bien discutido, que habían zonas, digamos, hablemos Parque Arauco u otras de Las Condes que se han aglomerado, digamos, proyectos, y han visto la necesidad también de considerar los IMIP en conjunto, cuando uno más se une. Todos deben sumarse en las estimaciones de cada proyecto como si fuera uno solo, pero para efecto de determinar el tipo es el IMIP que corresponde, o sea, en conjunto. Ya, aquí nos vamos al otro tema que es el área de influencia de tanto IMIP básico como intermedio mayor. El IMIP básico es, aquí tenemos el proyecto y tenemos que hacer el análisis tanto de su ruta de entrada como su ruta de salida. Y lo que indica la norma dice
Los accesos del proyecto son tanto vehiculares y peatonales, el espacio público contiguo al predio del proyecto, o sea, pegadito al sector, ¿ya? Los tramos de la vía que enfrentan al predio y conectan cada acceso con la primera intersección con otra vía, ruta de entrada y salida. Esa en este caso es la primera intersección, ¿ya? La primera que se encuentra aquí, ¿cierto? Esta intersección y esta otra. Incluye la superficie de tales intersecciones. De no existir intersecciones tendrá un máximo de 500 metros, ¿ya? Esto principalmente se da en las zonas rurales o en zonas de extensión urbana. Luego, si salta a que es un intermedio, aquí hablamos ya de rutas, es decir, guiándose por donde las intersecciones, las rutas de entrada y las rutas de salida. Y acá indica que dispersión del flujo de transporte privado y flujo de viaje en otros modos en la vialidad circundante, considerando la principal ruta de entrada y salida al proyecto de cada uno de los 4 puntos cardinales. O sea, norte, sur, este, oeste, ya se tiene que hacer el análisis. Según flujo vehicular y flujo de viaje, se estima la cantidad de intersección a analizar. O sea, en este caso va a depender aquí del transporte privado y aquí en otros modos, ¿ya? Aquí se ve que si está en este rango, se generan 2 intersecciones. Si está entre 120 y 180, se consideran 3 intersecciones. Si es sobre 180, pero menor a 250, estamos hablando de 4 intersecciones. ¿Ya? Y acá decimos el flujo, si es entre flujos de 80 a 250, ya tendríamos la intersección en proyecto es de 3 intersecciones adicionales. Luego, ¿qué pasa en el mayor? Ya hace un proyecto mucho más, con mayor impacto, ¿cierto? Ahí, como pueden ver, el área es distinta. El área es la envolvente de las diferentes rutas, ¿cierto? Origen-destino, ¿cierto? Son todas las rutas de entrada y salida para los 4 puntos cardinales y se considera el envolvente conformable por tales rutas. Y todas las rutas, o sea, todas las rutas que hay, ¿no? Según la cantidad de viajes, se estima la cantidad de intersecciones a analizar. La dispersión de flujos totales, en otros modos, es la principal ruta de entrada y salida al proyecto para los 4 puntos cardinales. Para cada viaje de transporte público, máximo 2 intersecciones adicionales hasta los paraderos. O sea, el caso es que nos encontremos con paraderos, viajes con más de 2 intersecciones se realizarán en el sentido de que hay más peatones y la necesidad se agregará solo a lo más 2 para considerar hasta llegar a un paradero. Perdón. También aquí se produce en el mi mayor, dependiendo de los flujos que se generen, se va generando, ¿cierto?, en las intersecciones, lo que se considera, dependiendo de estos flujos, es 5, si está entre 250 a 400, 400 a 550 son 6 intersecciones, 550 a 750, 7, si sobre entre 750 y 1000 serían 8. Y así también para los flujos vehiculares, estamos hablando entre 500 y 2000, son 6, y en máximo 2000 serían 8. Ustedes dirán, oye, ¿y esto tenemos que calcularlo cada uno? No, esto lo va a calcular el SEI, el sistema, ¿ya? Así que aquí es cuando uno dice, ay, ya, no tengo que hacer todo ese cálculo que tengo. No, aquí el sistema, que es esta cajita, que es la plataforma tecnológica, es la que calcula. Por lo tanto, de acuerdo a esto, declaramos, ¿cierto? Con la ficha resumen, te declara, ingresa al sistema y a su vez nosotros le tenemos indicado, ¿cierto?, todas las tasas según destino. Estas tasas se pueden actualizar, obviamente, de los estudios de origen-destino, también aportes que pueda ejecutar Sectra o informaciones que se generen por parte pública o privada para validar por Sectra. Por lo tanto, tenemos la información, las tasas y también tenemos los umbrales según los tipos de IMIP. Genera con esto las estimaciones de flujo vehicular y otros modos y el sistema entrega
El resultado, que es la cantidad de viajes generados y atraídos por ambos modos, indica el área de influencia de ambos modos, pero aquí más que el área de influencia habla de la cantidad de intersecciones, ¿ya? La extensión del IMIP, si corresponde, y el tipo de IMIP requerido de ambos modos, ¿ya? Y ahí define el sistema. Medidas obligatorias. El reglamento establece también, es que dice, bueno, cualquier proyecto que se diseñe y que genere ciertas características mismas y que además genere un IMIP requerido, como mínimo, deberá revisar, ¿cierto?, dar cumplimiento a las medidas obligatorias que corresponden a exigencias normativas que se establecen en este reglamento conforme a las atribuciones que el ordenamiento jurídico le confiere a la MTT. Pero, ¿cuáles son, hacia dónde apuntan esas medidas? Bueno, a todo lo que corresponde a la seguridad, ¿cierto? Circular seguro de peatones, medio de transporte, las condiciones de accesibilidad al proyecto, su interacción con el sistema de movilidad y su inserción armónica con el entorno urbano. Pero, ¿cuáles son esos cumplimientos? Bueno, la circulación de los peatones, según lo que nosotros tenemos también en el REDEU, no es que aquí estemos generando una nueva normativa, sino que dice, mira, yo en este aspecto tengo que dar cumplimiento a lo establecido en la ordenanza, establecido ya por ejemplo, si una vía, que accedo a una vía camino público, tengo que hacerle indicaciones de acuerdo a lo que dice el MOP, ¿ya? Lo que es la operación de transporte público, claro, el cuidado de que esté definido un paradero, esté señalizado, esté bien demarcado. En las condiciones de accesibilidad para los vehículos motorizados, por lo tanto, tiene que haber continuidad, tiene que haber una debida, ¿cierto?, alineación de las soleras o información de que los vehículos no se van a encontrar con una calle cerrada. Y la interacción del sistema de movilidad se refiere al análisis que tenemos, ver bien si los conflictos entre peatones y ciclistas o con vehiculares también está en forma tanto armónica como desde el punto de vista de seguridad. ¿No? Incluye aquí también el tema de la accesibilidad universal. Vamos al otro tema importante, que el capítulo es sobre la... ¿Sí? Lorena Pamela tiene preguntas. Ah, ya. Sí, te quería preguntar. Hola, Lorena. Hola. Lo que pasa es que era la lámina anterior donde hablabas de que uno puede, bueno, hablas del titular, por ejemplo. Ah. Nosotros como servicio, y tú mencionabas que el titular es el dueño del terreno. Nuestros proyectos sociales, generalmente el servio compra los terrenos, pero en distintas etapas, en distintos procesos. Entonces, a veces cuando se está generando el permiso de edificación, es un dueño externo, o sea, un privado, y después nosotros somos los dueños. Ahí, ¿quién sería el titular? ¿O quién puede presentar? Porque va a ser futuro servio y a veces no. Y hay otro programa que es la Glosa 12 que nosotros primero compramos y de ahí se arma el proyecto. Entonces ahí siempre vamos a ser nosotros los dueños de los terrenos. ¿Qué implica en el fondo? ¿Qué definición tiene o qué conviene más? Que siempre seamos nosotros como titular. ¿Qué implicancias tiene ser el titular? ¿El titular es el que va a tener una clave, el que va a poder ingresar? Muy buena pregunta. Yo creo que la tenemos que trabajar en conjunto, ¿ya? El sistema, con todo lo revisado que hicimos, no, está todas las alternativas, ¿ya? Entonces, si por ejemplo, nosotros consideramos que este permiso, este certificado, va a ir a la solicitud de permiso de edificación, tenemos que ser concordantes. Es decir, si nosotros decimos, ahora soy titular, ¿cierto? Como servio. Por lo tanto, en esta información del titular debería estar Servio. ¿Servio se puede inscribir? Sí, es un organismo público. ¿Cómo se inscribe? Ingresa al CEN, indica el primero, no sé cómo se dividen ustedes, pero yo creo que hay, igual todas las instituciones públicas, nosotros tenemos un RUT, ¿cierto? Tenemos un representante legal, quien es el que firma, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos que inscribir a Servio, ¿ya? Servio RM o Servio lo que sea, pero tiene una indicación de que soy titular para este efecto de este proyecto, ¿ya? Si, por ejemplo, decimos, oye, lo que pasa es que ahora
es la comunidad la que es el titular, porque también pasa que los proyectos, a veces los terrenos son de bienes nacionales, pero el proyecto está destinado a, los dueños son una comunidad. Bueno, la comunidad también se puede agregar aquí. La comunidad igual es una persona jurídica, ¿cierto? También se puede. Aquí el sistema deja la información, quién es el responsable de la información que entrega. Porque además, si genera un IMIP, por ejemplo, el sistema le dice, no, en realidad usted requiere un análisis, requiere un IMIP intermedio, por lo tanto, tenés que contratar o por lo menos a un consultor que esté en el registro y además después tener la consideración de que tienes que generar cumplimientos de medidas de mitigación. Entonces, aquí tiene un tema importante. ¿Quién es el titular? El que va a decir, mira, yo soy responsable de eso. Entonces, voy a la pregunta al revés. Por ejemplo, si ustedes se presentan un proyecto, ¿quién cumple las medidas de mitigación? ¿O quiénes son los responsables de dar cumplimiento a eso? La empresa constructora. La empresa constructora, ya. O sea, la empresa constructora, ustedes lo colocan aquí, pero es la empresa constructora. Está en la empresa constructora es solo porque es para construir y además sus medidas de mitigación, o solo la constructora es para la ejecución de las viviendas. Solo la constructora para la ejecución de la vivienda y la entidad patrocinante, que tiene otro, es la responsable como en general de la tramitación de los permisos y después de las certificaciones. Lo que pasa es que yo creo que la PAME, Lore, va, justo yo creo que tú el otro día cuando me escribiste por WhatsApp, incluso me escribiste un proyecto que es de Glosa 12, ¿ya? Que es una nueva modalidad en el cual nosotros desde el principio, antes de que esté el proyecto, incluso antes de que esté el permiso de edificación, vamos a ser dueños de los terrenos, ¿ya? Ya. Yo creo que justo por ese caso fuiste el que me escribiste por WhatsApp. Pero yo creo que en los proyectos habituales de los llamados regulares o especiales regionales dentro del 49, que es nuestro decreto de construcción de vivienda, a lo mejor va a pasar que siempre el titular va a ser la entidad patrocinante en su defecto en que va a tramitar el IMI. Ya. En los casos de los A12, que son los cuales nosotros adquirimos terreno primero y todavía no está el proyecto, en el minuto que nosotros tramitemos su edificación, me da la impresión de que debiéramos ser nosotros los titulares, porque también va a coincidir que cuando tramitemos el permiso de edificación, también vamos a ser nosotros los propietarios. Entonces vamos a tramitar también esa parte en la dirección de obra del permiso como propietarios del terreno. Entonces me da la idea que a lo mejor si quieres lo podemos conversar como más detalladamente, pero puede que tengamos las dos alternativas en este caso para los proyectos de vivienda social. No sé si logro interpretar bien. Sí, yo creo que el sistema nosotros no decimos, y de hecho ustedes vieron que en ninguna parte ponemos si un proyecto de una entidad pública o de privada. La verdad es que estamos, no hay limitantes, no hay limitantes. Tampoco hay limitantes en las comunidades, pues las comunidades también son declaradas. Entonces, Claro, es que donde dijiste dueño del terreno, yo creo que eso, porque las entidades tampoco cuando presentan son dueñas del terreno. En el fondo, ellas son las que generan las promesas de compraventa y es un privado en el fondo el que es el dueño y que después siempre lo vamos a adquirir nosotros como servicio. Pero en el fondo es como el responsable, el titular un poco más, el responsable de generar el proyecto, más que necesariamente ser el dueño del terreno, porque a veces no es el dueño. Bueno, claro. Y en base a mi pregunta iba un poco, por primero aclararlo del titular, pero después tú mostraste una lámina donde decía que tú ingresas en esta plataforma y te da las características del IMIP, te da la categoría, ¿no es cierto? Entonces ahí preguntar, nosotros cuando estamos estudiando proyectos que todavía no sabemos si, bueno, a lo mejor la cabida va a ser 300, después dicen, no, sabes que mejor hagamos 250, uno puede ir como probando, por decirlo de alguna forma, cuál es, si queda abajo de mí. Como... Mira, a ver, y me voy a adelantar a lo mejor un poco. A ver, si quieres esa pregunta la hacemos, a ver, déjame ver, asegurarme que la tengo. Tú mostrabas como una lámina, no sé, que decía disposiciones generales, tipo requerido, donde salía el resumen. Esa, claro. Donde tú decías que si uno ingresa todos esos datos en el fondo, el sistema solo te va a calcular si corresponde a básico, intermedio o mayor.
Claro, En el fondo, y a lo mejor, no sé, pues si nosotros dijimos estamos con unidades habitacionales, poner 280 y si lo bajáramos a 100, no sé, pues un poco más claro, las unidades, pasamos al básico. Y eso también exacto. para nosotros es importante por los costos que implican las mitigaciones o por lo que tengamos que abordar como proyecto de vivienda social, sobre todo. Sí, Por eso mira, preguntaba si puede ser como, sí, no, como mira, exploratorio. hay tres estados, digamos. Puede ser un borrador que tú no termines completo, si no está un borrador nomás. El simulado, que en el fondo tú simulas y dice, la plataforma dice, ¿usted está seguro lo simula o lo es definitivo? Tú sigues simulando y simula cuantas veces tú decidas, ¿ya? Igual simulando te da un certificado que te diga, este es mi exento y mi intermedio, o te da lo que tú, y tú vas con eso, también entendemos que así lo van a hacer los privados también, van a empezar a calcular, oye, a lo mejor lo tengo que hacer más chico, no sé, me conviene hacerlo, no sé, en 2 o 3 etapas, vas, vas, vas viendo y ahí no hay un problema. La simulación te saca un certificado, pero dice simulación. Ya no te sirve para ti para presentarlo a la dirección de obras municipales. El definitivo sí, el definitivo tú lo presentas, pero hay modalidades de simular cuantas veces ustedes digan. No hay ningún problema. Ah, perfecto. Ya, súper. Muchas gracias. Ese era mi- Ya, vamos a ir entonces a la otra parte que quedaba que yo les quería plantear, era el tema de cómo se evalúan estos IMIP, ¿ya? Bueno, estos IMIP se evalúan similares como los ACE2 anteriores, ¿ya? La única diferencia es que, como yo les decía, hay unos IMIP básicos y los otros son intermedio mayor. Y los IMIP básicos van como órgano evaluador, se indica que es la dirección de tránsito del municipio. Si no hubiese un director de tránsito, pasa directamente a la Secretaría de Transporte, ¿ya? Los plazos están estipulados, digamos, por ley identificados. En este caso, los IMIP básicos que nosotros aquí declaramos van a ser exigibles después a 2 años de la entrada de vigencia del reglamento, ¿ya? Así que esto luego el intermedio, actualmente van a tener los mismos plazos, los básicos, los intermedios y mayores, pero cuando pasemos a 2 años, esto se va a disminuir en días, ¿ya? Aquí ingresa un IMIP al sistema de evaluación. Aquí hicimos una etapa adicional nosotros en la plataforma con la finalidad de que los proyectos, o sea, los informes, tuvieran una especie de certificado de admisibilidad, para no entrar a generar informes que la verdad que no van a tener mucha, si vienen incompletos u otras, no van a prosperar mucho. Por lo tanto, la idea era que generamos una pequeña etapa de, digamos, de 2 días para revisar si están todos los antecedentes, pero una revisada de chequeo. O sea, viene el informe, no viene el informe, viene el plano que corresponde, así como no viene una foto o algo que esté equivocado. En esos 2 días ingresa el sistema y parte en la fecha de el inicio de la revisión. Para eso nosotros tenemos que la revisión del caso de los IMIP intermedios, tenemos el director tiene 45 días y el órgano consultado 20 días, pero es decir que ingresa y los órganos consultados, que lo va a indicar cierto el director, tienen 20 días para responder, de manera que el director pueda en esos 45 días generar o una prueba, o se observa, o se rechaza, ¿ya? El titular tiene 20 días para corregirlo, luego ingresa el IMIC corregido, también en el sistema, y ahí los órganos consultados, cuando lleguen, evidentemente el director les pasará la información, y son 10 días para los órganos y 20 días para los directores de tránsito, y aquí se genera una resolución de aprobación y resolución. De no ingresar el IMIC corregido a tiempo, o sea, el titular, se rechazará el informe original y se indicará que cierto deberá ingresar un nuevo IMIC. En caso de no haber pronunciamiento en el tiempo establecido por el IMIP, se entenderá por aprobado y ahí está el silencio positivo. Es decir, que el director de tránsito, si no se pronuncia en los plazos que se le ha definido, se genera la aprobación también a través del sistema.
Los plazos son prorrogables una sola vez hasta igual periodo que el plazo prorrogado. Es decir, que todos los entes, tanto órganos consultados o los órganos revisores como los titulares, tienen la posibilidad de solicitar plazo de prórroga, ¿ya? En el sistema nosotros lo hemos proyectado que se pueden pronunciar, pero siempre y cuando estén como a 4 días, 4 días antes del plazo. No cuando llegue inmediatamente dice, no, yo no lo voy a contestar en 20 días, denme en 20 días al tiro. No, ahí decimos, usted perdóneme, pero usted tiene que revisarlo y ahí después decirnos si realmente va a pedir o no una prórroga, pero dejar claro, establecido que tiene que haber un proceso de revisión. La vigencia, este es un tema importante, la vigencia de la resolución aprobatoria es de 3 años. De tener autorización del DOM, la vigencia es de 10 años. Es decir, 3 años dura el documento, ¿cierto?, del IMIP aprobado, pero si no presenta permiso de edificación o no hace nada, la verdad que ese queda sin validez y queda 3 años. Pero si tiene un permiso de edificación, obviamente eso se desplaza a 10 años, mientras se genera la ejecución y también la ejecución de las medidas de mitigación. Por eso son esos tiempos. En el intermedio mayor, el mismo proceso, la única diferencia es los plazos. Aquí aumentan, es decir, 30 días tienen los órganos consultados, 60 días la Ceremi, 30 días pues si se corrige, si ha sido observado, el titular tiene 30 días, vuelve a ingresarlo y la misma cosa aquí, los órganos consultados tendrían 15 días y 30 días para pronunciarse si aprueba o rechaza. Todos los plazos de estos son días corridos, ¿no? Obviamente si calza el día para ingreso o de respuesta un día feriado, obviamente pasa al primer día hábil. De no ingresar el IMIP corregido a tiempo, ¿cierto?, se rechazará el informe original y se deberá ingresar un nuevo IMIP tal cual en el IMIP básico. Y lo mismo se produce si el Ceremi de Transporte no se pronuncia, queda también con silencio positivo y aprobado el IMIP original. Y también es válido, ¿cierto?, la resolución aprobatoria en los 3 años y hasta los 10 años. El reglamento también, dentro de la indicación, cuando se modifica, ¿cierto?, un proyecto que ya está aprobado, aquí es con los IMIP, ¿cierto?, se genera una diferencia si se requiere un IMIP nuevo o un IMIP complementario, dependiendo, ¿cierto?, de las condiciones de si existe un cambio total o parcial de los destinos, si eliminan los accesos, si los nuevos, digamos, los nuevos proyectos, los nuevos flujos inducidos requieren un IMIP o categoría superior, y así definitivamente es cuando es necesario, ¿cierto?, que está generando mayores, digamos, medidas para controlar el proyecto, o sea, que no genere tanta impacto negativo. Y los IMIP complementarios son aquellos que son debajo ya de leves modificaciones, como por ejemplo los accesos sean distintos, en el caso del no IMIP se modifica un poco sus accesos, considera etapas con mitigaciones parciales, pero se generan etapas distintas, o subetapas, pero mantiene, digamos, el IMIP original. También el estar ejecutando las medidas de mitigación, alguna deba modificarse por intervención de terceros, haciéndola inviable, o sea, como también es factible generar por eso. Y estos IMIP complementarios pueden ser básico, intermedio, mayor, y solo se presentan los nuevos antecedentes o aquellos que se modifican, ¿ya? Y se debe verificar que la situación actual y situación base se mantienen en estado similar al evaluado inicialmente. Para este caso se mantienen, el tema más o menos la misma lógica, lo único de los tiempos se establecen como 15 órganos consultados, 15 días, 30 para el director o el Ceremi que corresponda, se le da 30 días al titular si se le ha solicitado observación al IMIP corregido, o sea, al IMIP al complementario, y luego tiene 20 días el director o la Ceremi para pronunciarse de estos IMIP complementarios.
Bueno, aquí está, el plazo de la vigencia será el saldo que le resta al IMIP inicialmente aprobado, porque estamos hablando de modificación, ¿no? La plataforma SEIM. ¿Qué tiene la plataforma SEIM? Bueno, en la plataforma SEIM tiene todo el trabajo de la incorporación de los proyectos y también del análisis, ¿cierto?, de todo lo que en los ingresos de los IMIP, también las consultas, cuando tengan que indicar si hay un MIB aprobado, también tenerlo como biblioteca, y también está unido al registro consultorio. Este es el flujo general. Aquí varios de ustedes podrían decir, oye, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros? Bueno, aquí está Servio, en el fondo, ¿cierto? Cuando ustedes realicen que van a hacer consultas y todo, van a ingresar al sistema y aquí pueden categorizar y si es necesario, van a obligar, ¿cierto?, a ingresar un IMIP. Este IMIP se va a ingresar a un órgano evaluador, que puede ser la Seremi o el director de tránsito. Ingresa y se va, ¿cierto?, al tema de la plataforma, también ingresa, recepciona el IMIP, distribuye el IMIP, solicita, ¿cierto?, convoca a los órganos competentes para pronunciarse, estos órganos evalúan el IMIP, también pueden solicitar prórroga y generan el oficio de observación y luego ingresan la respuesta y así el órgano evaluador genera, ¿cierto?, el consolidado de documentos, de consolidado de observaciones o de aprobaciones, las medidas, y se genera la resolución del IMIP y luego se informa al titular. La pregunta, por ejemplo, que ustedes pudieran decir, oye, aquí nosotros somos titulares, aquí como órganos competentes, ¿también estamos? Sí, también están ustedes. ¿Ya? Aquí no limita que si un proyecto es Servio, no pueda estar Servio. Aquí va a estar igual Servio que el que analiza, digamos, toda la parte de infraestructura, de los accesos. Aquí ustedes están como titulares y pueden estar aquí como órganos competentes. Los roles que nosotros consideramos, bueno, aquí está el interesado, ¿cierto? Ya sea persona natural o persona jurídica, puede ser propiedad del terreno, del proyecto, puede ser un ente público o privado, y el responsable del proyecto y la ejecución de las medidas de mitigación. Eso es como lo que indicaría el CEP. Y el organismo evaluador, que puede ser el director de tránsito municipal o el Seremi de Transporte, son entes públicos, responsables de evaluación del IMIP y puede observar, rechazar o aprobar un informe. Y los órganos competentes son los DOM, la Dirección de Tránsito de los municipios, Servio, Seremi, UOCT, la Dirección de Transporte Público Metropolitano, la Seremi MOB, Vialidad MOB, Concesiones MOB, entre otros. Son entes públicos que deben revisar el IMIP según sus competencias, ¿no? También pueden haber privados, sí, por ejemplo, las concesiones, que también vamos a tener que considerar. ¿Cómo se ingresa al sistema? Al sistema todos se van a ingresar con clave única, ¿ya? Y se ingresa con clave única y se inicia, ¿cierto?, la solicitud de inscripción. Aquí hay unos videos, ¿cierto?, en canal YouTube que se los vamos a entregar. Nosotros tenemos una página web ahora, actualmente, que habla de la ley de aporte. Quisimos hacerlo igual como Mimbu para que trabajemos más o menos similar. También generamos un portal y hablamos sobre qué se trata aquí la ley y también informamos los diferentes iconos, digamos, los links en los banners para el ingreso al sistema de evaluación de impacto o al registro consultorio o también a las preguntas frecuentes y consultas que se puedan realizar, ¿no? O sea, por ejemplo, ustedes podrían, como Servio, también pueden hacer ayuda o preguntar ahí. Generalmente estamos hablando que las cosas que están como apareciendo muy frecuentemente lo estamos agregando a esas preguntas, ¿no? Eso. Ahora. Sergio Bojardo está preguntando. ¿O no?
No logro encontrar. ¿Cómo seguimos? ¿Me escuchan, cierto? ¿Aló, Lorena? Sí, sí, sí. Sí, ya, perfecto. No, era una duda que tenía respecto al tema de si el Servio era titular de un proyecto y también iba a ser revisor. Sí. Pero después le respondiste en una lámina posterior, porque Ya. el tema de la coordinación interna que tenemos que tener como servicio respecto al tema de cuando somos titulares, y como en mi parte yo trabajo en implementación para el tema de la revisión de los proyectos en sí. Aquí nada de eso. Claro, claro. Ahora, por supuesto, aquí va a estar el director de alguna manera firmando, a lo mejor como titular, y también por otro lado como, no sé si también como órgano competente, pero no existe, la ley no estableció una incompatibilidad al respecto. De hecho, también pasa con los proyectos de los municipios, que los municipios también van a ser titulares por un lado de un proyecto y va a estar el director de tránsito de la municipalidad pronunciándose desde el punto de vista vial al mismo proyecto. Bueno, pero Ok, la revisión que hicimos no generaba incompatibilidades. perfecto. Ok, gracias. Elena, Sí, una consulta, ¿el sistema ya está operativo porque o no? el sistema está operativo, totalmente. ¿Totalmente? ¿Ah? Sí, lo que pasa es que tenía alguna consulta porque me habían comentado igual que, por ejemplo, si se requería, en el caso de los EISTU, si hoy día se quisiera hacer una modificación de un EISTU o algo, Sí, ingresar claro, también al sistema. Y claro. esa parte del sistema que parece que no estuviera habilitada o todavía el consultor que ustedes tienen a cargo de este software todavía por el fondo no estaba. Eso era una pregunta. Y te hago la segunda pregunta al final, perdón. Con respecto a los plazos en los proyectos de revisión. ¿Ustedes no diferencian hoy día, de acuerdo a lo que revisamos, entre un proyecto privado y un proyecto público? No quiero decir con esto que los proyectos públicos sean más importantes y pedir como alguna tipos de tramitación distinta, pero en los casos, por ejemplo, de nuestros proyectos de vivienda social, ¿no podrá en algún momento poder hacer una discusión entre el Ministerio de Vivienda y ustedes en que se quisieran algunos plazos distintos en los procesos de evaluación? Nosotros tenemos ya un análisis que se ha hecho con alta externa o con alto, o sea, personas externas que participaron en un diálogo de vivienda, y uno de los puntos relevantes que incluso está desarrollando Pamela tiene que ver con los tiempos asociados en los proyectos de vivienda social, desde el proceso de medidas de mitigación, la evaluación de impacto ambiental, la tramitación de la DIA, y todo. Entonces, a lo mejor se podría recoger todo y evaluarlo, considerar, o a lo mejor no es lo mismo evaluar un proyecto de vivienda social, pero acotado de soluciones, unos que van a ser mucho más grandes, 600 soluciones, para a lo mejor con unos 150, y van a tomarse hoy día, en estricto rigor, los mismos tiempos asociados a la revisión de esto. Claro. Bueno, los tiempos en general son máximos, así que mínimo se podrían eventualmente trabajar. Ahora, lo que deberíamos hacer, y yo estoy de acuerdo en que, de hecho, hay muchos proyectos de Estado, digamos, que uno deberíamos revisar los plazos, porque al final también quien se revisa son las mismas entidades públicas, entonces tendríamos que tener como una especie de debida coordinación. Lo mismo que en la declaración de impacto ambiental, tenemos que hablar con el SEA, si este es un proceso que a lo mejor lo van a revisar internamente, se pueden conectar. De hecho, el SEA podría preguntar al SEIN en qué está este proceso, más que solicitarlo en la declaración de impacto ambiental. O sea, yo creo que ese es un tema que deberíamos trabajar en conjunto. Y nosotros cuando antes de esto hablamos con el sistema de evaluación ambiental, ellos estaban a la disposición de efectivamente revisar cómo se podíamos trabajar, porque los tiempos yo lo encuentro todo razonable, que no podemos alargar todos los tiempos, sino que todo lo contrario, deberíamos disminuirlo y hacerlo más eficiente. Así que eso a la disposición de que pudiéramos reunirnos, saber qué es lo que, en dónde deberíamos mejorar los tiempos. También nosotros estamos haciendo todos los martes a las 15 horas una capacitación abierta, ¿ya? Que en el fondo, para todos los que estén interesados, lo único que a veces se
se llena mucho, pero en el fondo logramos tener un máximo de 100 personas, se puede. Pero la idea nuestra también es ahí que se vaya conociendo cómo se inscriben, oye, facilitar el tema, porque a veces las plataformas, por mucho que uno las diga que son amigables, la verdad que uno cuando parte ya empieza con el problema, oye, ¿qué me están presentando aquí? ¿Qué root? ¿Qué pongo? Entonces, en general, estamos tratando de hacer un seguimiento y un acompañamiento también a todas las empresas. Y como toda plataforma, siempre tiene que hacer mejoras, entonces no es que la plataforma la tengamos totalmente ya definida y esa es, no, además reconocemos que cada vez que vamos hablando, decimos, oye, esto no lo teníamos considerado, por ejemplo, yo quiero aprovechar esto para también que yo personalmente no tenía idea que las bodegas también se modificaban, cada bodega es como una casita, entonces, la verdad que eso no lo teníamos para nada considerado, entonces al final lo que nosotros consideramos que es una modificación del proyecto, pero nos empiezan a preguntar, oye, pero ¿quién presenta el, el permiso, o sea, o la solicitud? ¿El dueño de la gran bodega o cada bodeguita? Y yo ahí nos quedamos que uno de los temas que tenemos que trabajar en conjunto. Así que a la disposición de que podamos hablar sobre todos los proyectos que vamos a hacer y ponernos de acuerdo, digamos. Oye, nosotros felices de tomar ese punto ahí, la PAME ha trabajado harto en esto asociado a los temas de los tiempos de nuestros proyectos de vivienda social, así que felices si nos pudieran incorporar en alguna reunión que ustedes tengan para comentarles Yo un creo que hay poco. que hacerla una específica para ir hablando y cuáles los temas que hay. Lorena, y con respecto a los temas de ISTU, cuando quisiéramos, por ejemplo, hoy día hacer una modificación de ISTU, hacer una solicitud de caución de medidas de mitigación y todo, entiendo que hoy día ya debiéramos ver también este sistema. ¿Este sistema también está ya habilitado para eso o todavía está en trabajo con ello? Mira, hoy en día, de hecho mañana tenemos una prueba que vamos a hacer en ambiente QA para ver si realmente está funcionando o no. Lo estamos haciendo con algunos proyectos que ya están a la espera y que están digamos, a las puertas porque necesitan pronto ingresar ese antecedente. Si todo sale bien, el lunes ya deberíamos tener ese módulo terminado, o sea, en producción, ¿ya? Pero igual nos damos el rango de la próxima semana para que podamos tener, sí o sí, esto tiene que estar antes del 20 de diciembre, debería estar listo. Nos afectó un poco porque nosotros pensamos que era bien fácil, pero resulta que con distintos EITU, sin EITU, sin IMIC, IDD, bueno, es un tema que nos fue generando unas modificaciones. Ok, muchas gracias por mi parte. Oye, ¿yo puedo aprovechar otras preguntas o no? No sé si están... Es que estamos con el tema de que cuando nosotros consideramos el tema de los IBB, es importante que lo tengamos definido, ¿ya? Yo no sé si se nos fue Óscar o que podríamos ir hablando. Necesitamos eso y necesitamos también uno de los temas ¿qué pasa si un proyecto de ustedes también podrían eventualmente aportar a los planes de inversiones comunales? Eso también el sistema te lo da en el sentido de que tú puedes como titular también aportar en esos proyectos, ¿ya? Así que también yo creo que deberíamos evaluarlo, ¿no? Porque hay proyectos ustedes de vivienda que, no sé, pues están cerca de alguna ciclovía que está cerca, que la pueden, o está, digamos, importante que la comunidad lo ha puesto como prioridad. Y lo otro que tenemos es la situación, como les digo, aparecieron estas bodegas y, y como proyectos menores, que son cuando las medidas de mitigación, la verdad que cambia de una a otra, y ahí estamos o las ampliaciones que no requieren crecimiento urbano, es decir, por ejemplo, ampliaciones muy pequeñas nos decía, por ejemplo, colegio que está haciendo no sé, la sala de música, por ejemplo. Y igual tienen que ingresar al FEIN, ¿ya? Entonces, estaba también solicitando que si podemos
facilitar el tema. Pero ahí, como yo les decía, yo creo que tenemos que seguir trabajando en conjunto, el mismo MTT, para ir afinando más este sistema. Sí, yo creo que sí, que no, porque yo creo que, no sé, Pame, pero se me ocurre así a grandes rasgos, sobre todo en aquellos proyectos donde nosotros hacemos llamados cursos en terrenos serbios, donde en el fondo la construcción del proyecto parte desde el cero por parte del Serviu. Y claramente, por ejemplo, ahí debiéramos incorporar los terrenos que tenemos a lo mejor en Glosa 11, que son estos terrenos que se están adquiriendo con las nuevas cosas que están en la ley de presupuesto, y también con algunos planes maestros, en Cerrillos puede ser que también sea necesario. Entonces, sí, debiéramos revisarlo. No sé, Pame, ¿tú qué? Sí, sí, claro. A mí lo que me preocupa es si, por ejemplo, de repente tenemos proyectos que tienen muchas más y que pueden compensar y aportar mucho más, pero otros que son pequeñitos que a lo mejor no podemos hacer como un cruce con un proyecto con otro, en el fondo que de repente nos pasa que densificamos o compramos terrenos, sobre todo súper chicos en glosa 12, de repente 30, 40, y bueno, yo todavía ahí me pierdo de cuánto es el impacto. Por eso te preguntaba lo de la simulación. Porque No, para yo creo nosotros que después si vas a hacer cada vez simulaciones, te vas a ir, yo creo que cada vez vas a tener más claridad qué es lo que va ocurriendo, digamos. Y sería mucho pedirles, por ejemplo, que de repente nosotros pudiéramos algunos ejemplos de algunos proyectos nuestros, como para Sí, pues, entender bien podríamos cuánto hacer, de hecho, implica, por podríamos, ejemplo, claro. hacer el ejercicio de proyectos que tenemos hoy día, o futuros proyectos, o los mismos de Glosa 12, que tenemos los terrenos, sabemos más o menos cuánto va a ser, y qué implicarían esas medidas y en cuanto a costos, porque eso también a nosotros nos preocupa, porque los subsidios son los mismos para todos, en el fondo, y nosotros con esos subsidios tenemos que construir las viviendas, pero sí tenemos que hacer esas medidas de mitigación, también se financian con las mismas platas, no hay platas adicionales hoy día desde el ministerio para esto, entonces es importante saber ir conociendo nosotros la envergadura y no sabes que este es tan pequeñito que le toca un básico, y lo que hablabas tú de que ya llegas a solo a la esquina, entonces a lo mejor son delimitaciones pequeñas y en costo, no sé, serán 10 UF por vivienda, pero otros que a lo mejor son más grandes y es mucho más, no sé. Sí. Ahora, Pamela, tú como persona natural puedes ingresar sin problema. No sé si te podemos mandar digamos, cómo ingresas, y tú con tu clave única y con digamos, tu root, tú puedes ser una persona natural y que está consultando, ¿ya? Pero si tú lo haces a través de Serviu, también lo podemos hacer, pero en ambos deberíamos hacer, o sea, yo creo que lo que deberíamos hacer el ejercicio primero es incorporar a Serviu Metropolitano ya como persona jurídica para los casos que ustedes requieran presentar algo urgente y no sepan cómo hacerlo. Yo creo que esa es una tarea que deberíamos hacerlo luego. Y lo segundo, explicarle a ustedes cómo se ingresa, no habría problema. Yo invité a los desarrolladores, pero no sé si los tengo, no los veo, no sé quiénes están. ¿Puedo ver en la lista? Sí, aquí está. Está Felipe Soto. Felipe, ¿estás por ahí o no? Aló, ¿Sí? perdón, se me ¿Aló? había perdido la Ya. pestaña. Gracias, Felipe. Felipe, ¿tú podrías presentar la plataforma como para inscribir y también la parte de cómo se va llenando los campos? Ya, sí. ¿Sí se ve ahí? Ahí está. Me voy a callar yo para que... Aquí estoy en la plataforma del interesado, que vendría siendo sein.mtt.gov.cl. Aquí voy a iniciar sesión con clave única. Y una vez se inicie sesión, nos va a aparecer, en el caso de que ya nos hemos registrado en el sistema como algún tipo de usuario interesado, nos va a aparecer este modelo. Y aquí sale la persona natural, que en este caso soy yo, y los perfiles a los cuales puedo representar. En este caso sale una empresa y aquí una solicitud de
de una persona natural que me está solicitando que sea un proyectista. En este caso voy a iniciar sesión como persona natural, que vendría siendo como van a iniciar sesión ustedes la primera vez que inician en el sistema. Y aquí hay diferentes módulos para registrar otras personas. En el caso del registro de empresas, nos podemos dirigir a este módulo que dice administrar personas jurídicas. Y aquí va a aparecer un formulario donde debemos completar la información de la empresa, junto a un documento que acredite la empresa, y lo mismo para su representante, que aquí debemos completar los datos del representante y un documento que acredite que este representante es válido y puede representar la empresa. Una vez se completan estos datos, se mandan a revisión por parte del perfil de coordinador que existe en el sistema, y este puede aprobar o rechazar la solicitud de creación de empresa junto a su representante. En el caso de registrar algún usuario autorizado para que pueda categorizar por mí, debo acceder a este módulo que dice registrar usuario autorizado, y aquí se van a pedir los datos de root, email y el tipo de usuario, que puede ser proyectista, consultor o representante. Aquí una vez se registra, le va a llegar esa solicitud que mostré en este módulo, ya sea al proyectista, consultor o representante que se ingresó. Y esos serían los módulos para realizar un registro de algún usuario autorizado o persona. Ahora, en cuanto a la categorización, para poder iniciar el proceso se deben dirigir al módulo de categorizar o modificar proyecto, y luego en el tipo de trámite, aquí hay diferentes tipos de trámite, seleccionar el tipo de proyecto de obra nueva. Ponemos en tramitar. ¿Aló? Oye, pregúntale también. Van a aparecer diferentes módulos en los cuales se nos va a pedir información. El primer módulo es representante del proyecto, que aquí se nos pide los datos del titular del proyecto, nombre, los cuales estos se completan mediante la clave y luego datos de contacto, que aquí yo voy a rellenar con, obviamente, datos de prueba que tengo aquí. Ya. Rellenamos los datos que vendrían siendo región, comuna, datos de contacto que son el correo electrónico, el teléfono y nuestra dirección. El siguiente módulo, que ya viene siendo parte de la ficha, nos pide información del proyecto. En este caso nos pide el nombre del proyecto. Yo lo voy a poner, una descripción del proyecto, dónde va a estar ubicado, junto a una latitud y longitud para ser más específico. Y más acá abajo nos va a pedir diferentes superficies las cuales se van a utilizar para realizar la categorización del proyecto y obtener todos los resultados. Aquí se nos van a pedir diferentes superficies que vendrían siendo la útil edificada subterránea, útil edificada sobre terreno, común edificada subterránea y común edificada sobre terreno. Y en base a estas se van a llevar los resultados de las diferentes superficies que se muestran aquí alrededor, que vendrían siendo totales. Estas superficies, estas 4, son de carácter opcional, por lo cual yo puedo dejarlas en 0. A diferencia de la superficie total del terreno, que esta sí o sí debo ingresar un total, un número mayor a 0. Entonces aquí en este caso yo voy a ingresar datos en todas las superficies para que vean cómo se van sumando aquí alrededor. Estas otras superficies no son editables. Y con estas se va a obtener la categorización del destino que seleccionemos en el paso siguiente. Ahora, el siguiente dato es el tipo de crecimiento urbano, que aquí podemos seleccionar densificación o extensión, la accesibilidad del proyecto. Aquí nos deja seleccionar todas las opciones o realizar diferentes combinatorias, como pueden ver, que vendría siendo colinda con camino público, colinda con red vial básica y colinda con vía urbana. Luego, en los datos de la propiedad, podemos ingresar el número de rol, que aquí también lo podemos consultar con el
servicio de impuestos internos. Y una vez agregado el número de rol, debemos seleccionar estos datos que nos pide la dirección, que vendría siendo el tipo de área, que puede ser urbana o rural. Y dependiendo del tipo de área que seleccionemos, podemos seleccionar un tipo de vía, que puede ser, en el caso de urbana, expresa, troncal, colectora de servicio local o pasaje. Y en el caso de rural, camino público. Aquí yo voy a marcar cualquiera ya para continuar con el proceso. Luego se nos pide una dirección, un número de dirección y la región y comuna del proyecto. Lo añadimos y se puede ver aquí abajito que se añade la dirección y aquí se marca por defecto como acceso principal del proyecto. Aquí yo puedo ir agregando nuevas direcciones en el caso de que lo requiera. También podemos seleccionar este check que activa la propiedad en trámite de fusión de rol en caso de que exista. En el siguiente paso, que vendría siendo las características del proyecto, aquí podemos seleccionar el destino o lo que vamos a realizar. Para comenzar con este paso debemos seleccionar un tipo de uso de suelo que puede ser residencial, equipamiento, actividades productivas, infraestructura o espacio público y o área verde. Dependiendo de lo que sea. ¿Cómo? Residencial, porque sea como lo que tiene, lo que usa. Nos vamos por residencial. En el caso de que marcamos este tipo de uso de suelo, se nos va a desplegar el combo de destino. Como pueden ver, aquí está bloqueado la clase, no le puedo hacer clic, pero este está desbloqueado y puedo seleccionar el tipo de destino, que puede ser vivienda o hogares de acogida. En el caso de que seleccione vivienda, me va a arrojar los tipos de proyecto casa o departamento, y en el caso de hogares de acogida, nos va a seleccionar estos tipos de proyectos que son centros residencial, hogar estudiantil o establecimiento de larga estadía. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, casa o departamento, y cuando son mix, ¿cualquiera de los dos? Si tengo ambos destinos, yo puedo agregarlos. Puedo agregar los destinos que quiera para categorizar. Por ejemplo, voy a agregar aquí las casas. Voy a agregar... Aquí cada proyecto nos va a solicitar una unidad de referencia. En el caso de las casas se nos va a solicitar una superficie y un número de viviendas a construir. Entonces voy a ingresar esos datos, los añado y aquí tengo un destino que va a ser las casas. Y si yo tengo otro destino y quiero hacer un proyecto mixto, simplemente llego y agrego el otro tipo de proyecto. Aquí le pongo su superficie y el número de viviendas. Lo añado y aquí se va a agregar el destino. Y ahí vendría siendo ya un proyecto mixto. Igual puedo ir agregando todos los que quiera. Si quiero puedo agregar destinos de otro tipo de suelo o hacer las combinatorias que sean necesarias. Y aquí una vez ya tengo todos mis destinos, tengo todos mis destinos que voy a realizar, puedo seleccionar el botón siguiente para acceder a la categorización. Aquí me va a pedir guardar al sistema. Eso no lo comenté. En caso de que se guarde, se va a generar un borrador el cual yo voy a poder editar cuando quiera ya. Si quiero me meto, no sé, en una semana más y puedo seguir editando este proyecto. Aquí como pueden ver dice se ha creado un borrador del proyecto con tal identificador. Entonces le presiono OK. Aquí me va a arrojar el sistema la categorización del proyecto, ya sea por el flujo total inducido del transporte privado motorizado o el flujo total inducido por viaje en otros modos. Como pueden ver, medio básico en ambos tipos de flujo, con lo cual debería ser un proyecto o un IMIF, perdón, de categoría básica para ambos flujos. Esto lo que quiere decir es que voy a tener que respetar tiempos más acotados y ingresar algún tipo de documentación diferente. Aquí en el caso de que yo quiera modificar este proyecto, me puedo devolver a las secciones anteriores, solo si no le doy a proyecto definitivo. Si confirmo esta opción, yo no puedo editar nuevamente el proyecto.
Entonces, por ejemplo, yo me voy acá atrás y quiero añadir un nuevo destino. Puedo ir simplemente y seleccionar un nuevo proyecto. Y aquí puedo ingresar los destinos que quiera si es que me equivoqué, o puedo eliminar los que ya tengo. Y si nos vamos a la siguiente imagen, como pueden ver, la categorización aquí va variando, dependiendo de lo que yo vaya ingresando. En este caso, ingresé un destino con bastante unidad de referencia, entonces me dio una categoría mayor. Y así puede ir variando la categoría del IMIP que debo realizar. Y aquí, para finalizar el trámite, tengo la opción de seleccionar es una simulación, lo cual me entregaría un certificado de simulación con estos datos que tengo aquí y un poco de información de los destinos, o puedo poner el proyecto definitivo. En el caso de que ponga esta opción y confirme, el sistema me va a entregar el oficio de categorización que va a estar firmado. Y aquí, en el caso de que confirme, no voy a poder editar nuevamente los pasos anteriores. Entonces tengo que confirmar cuando ya esté seguro de todo lo que ingresé, los pasos ya completados. Entonces aquí voy a confirmar porque estoy seguro de todo lo que puse. Y el sistema me va a empezar a generar un oficio con la información que yo ya ingresé. Y aquí, como ven, me da el ID del proyecto, algunas características, los destinos que ingresé, la superficie igual que ingresé y la categorización del proyecto. Este sería el oficio de categorización. Y este va a estar firmado mediante clave única, mediante firma electrónica desatendida. Y si lo descargan, van a poder ver la firma con algún editor de PDF. Entonces aquí yo puedo cerrar esto y finalizo. Y aquí finalizaría el proceso de categorización. Como pueden ver, aquí quedó mi proyecto en la región metropolitana, en la comuna de Santiago. El tipo de proyecto es simple y es un proyecto de obra nueva. Aquí, si perdí el oficio, yo puedo descargar nuevamente el oficio o descargar la ficha que vendría siendo todo lo que ingresamos, pero esta vez en un PDF para ver a detalle todo lo que ingresé. Y ahí finalizaría el proceso de categorización. Los proyectos que estén categorizados van a caer a esta bandeja que se llama proyectos categorizados, donde además de los proyectos que ya finalizó su trámite o que categoricé, también van a estar los proyectos borradores o simulaciones. Por ejemplo, yo aquí tengo un proyecto que es de tipo borrador, ¿ya? Y por aquí debo tener alguna simulación, pero tengo muchos proyectos, así que no, no me voy a poner a buscar. Y eso sería el final del trámite. No sé si hay que mostrar algo, Lorena, algo aparte. No, Felipe, yo creo que estamos bastante bien. Muchas gracias. Ya, si es que hay alguna duda aquí. No, yo creo que estamos bien. Y Ya. yo lo que creo que esta no va a ser la primera reunión que nos vamos a hacer, sino que en el fondo también es poder ir generando a lo mejor ya ustedes algunas simulaciones o temas tanto del sistema como de los tiempos, los procedimientos, a la disposición de trabajar también en conjunto para ver también con el SEA y otros. Parece que es importante, pero me tomo la palabra, nada, agradecer, Lorena, la capacitación que tienen hoy día ustedes como transporte, y felices que nos podamos seguir reuniendo. Efectivamente, yo creo que van a ir saliendo cosas en la medida que este proceso vaya avanzando, así que seguro que vamos a tener que seguir viendo. Nada, no sé si alguien más quiere tomar la palabra, pero por nuestra parte, por Sergio, agradecer nomás la capacitación. Claro, y cualquier consulta nos hacen llegar por correo y así lo vamos viendo uno a uno. Lorena, yo también me quería sumar a los agradecimientos de Juana.
que fue la gran impulsora, debo decir, de esta capacitación, así que gracias también a ella por permitirnos esta instancia. Como ven, Enrique y Osvaldo se tuvieron que ir a otra reunión que tenían porque está un poquito pasado el tiempo, pero estuvieron muy atentos y damos las gracias también como División de Desarrollo Urbano a todo el trabajo que ha hecho el Ministerio de Transporte por esta capacitación. Siempre hemos trabajado bien en conjunto, así que esperamos que sí sea, sobre todo para tomar todos los temas que se plantearon en la reunión, que todavía están como dudas o que no sabemos bien cómo abordar, toda la disposición de seguir trabajándolos en conjunto. Ahí siempre hemos tenido nuestras coordinaciones internas, así que lo podemos ver sin ningún problema. Y también te quería pedir si es que nos pudieses hacer llegar las presentaciones que se usaron en la capacitación para poder nosotros difundirlas a todos los servicios del país. Sí, claro. Ya pues. Y de todas maneras en contacto para futuras capacitaciones y para hacer reuniones también sobre los temas que se tocaron acá en la capacitación. Sí, yo creo que hay que no dejarlo más tiempo, sí, yo creo que la próxima semana o Sí. a la siguiente para que tengamos una agenda y Sí, de de todas trabajo. maneras. Yo creo que ya. Así que te Nos vamos a dejo- comunicar contigo por interno Ya. ahí y coordinamos la próxima instancia y los temas sobre los cuales se podría tratar, recogiendo un poco las inquietudes que salieron en esta capacitación. Sí, de todas maneras. Ya, pues. Eso. Estamos. Okay. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, chao. Chaito. Chao, Felipe, gracias. Chao, muchas gracias.